En este capítulo vamos a derivar o motivar la ecuación de Einstein. ¿Ok? La ecuación de Einstein es una generalización relativista de una ecuación clásica. Así que vamos a hablar de esa ecuación clásica y luego de esa ecuación clásica vamos a escribir la forma que pensamos que debe tener la ecuación de Einstein. ¿Ok? Pues bien, para motivar esa ecuación, primero vamos a utilizar el hecho que electroestática y la gravedad newtoniana tienen muchos parecidos. ¿Ok? Por ejemplo, en electroestática, pues tenemos que la fuerza que siente partículas cargadas es la ley de Coulomb, que muy bien conocemos, tiene esta forma. Si estoy hablando de partículas, puedo sacar una partícula con carga Q1 fuera de la ecuación, ¿okay? Y decir que la partícula Q1 es la partícula que siente la fuerza F que estoy calculando. Esto que está en paréntesis es un campo vectorial, o sea, es un vector en todos los puntos del espacio, donde R es la distancia a la posición donde está Q, ¿no? Y pues vamos a llamar eso E. Este término en paréntesis sería el campo eléctrico generado por la partícula Q2 sentido por la partícula Q1, ¿verdad? Y entonces siente la fuerza debido a este campo eléctrico. Aunque hemos escrito esta ecuación, ¿verdad? Pensando en dos partículas, sabemos que cualquier distribución de carga eléctrica va a generar ese campo eléctrico. O va a generar un campo eléctrico. En gravedad podemos hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos la fuerza de gravedad. Aquí pues eh, eh, mi Attention Span Deficit Disorder pues escribió K en vez de G mayúscula. Esta es la G mayúscula. Pero observe, ¿verdad?, que la fuerza gravitacional tiene la misma forma, ¿verdad? En vez de la carga, pues tenemos las masas de las dos partículas que están interaccionando a través de la gravedad. Puedo hacer exactamente lo mismo que hice en el campo electroestático y crear un campo vectorial que vamos a llamar el campo gravitacional, y usamos la letra G minúscula. Es un campo vectorial generado por una de las masas que va a interaccionar con la otra masa que siente la fuerza F. ¿Okay? Así que de la misma manera tenemos ese campo gravitacional. Más general, sin tener que hablar de partículas, ¿verdad? En electroestática tenemos que el campo eléctrico obedece la ley de Gauss, o sea, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga en el punto donde estoy calculando la divergencia, ¿verdad? Multiplicado o dividido por una constante. Eh, permitimos o el campo eléctrico lo podemos escribir en términos de una función escalar que llamamos el potencial eléctrico, tal que el campo eléctrico es el negativo del gradiente de ese potencial eléctrico. Si yo cojo y sustituyo esto acá arriba, voy a tener la divergencia de un gradiente. Eso es la definición del laplaciano. Así que al sustituir esto acá arriba, llego a una ecuación, ¿okay?, que es el laplaciano del potencial eléctrico es igual a menos la densidad de carga sobre epsilon sub 0. A esta ecuación la llamamos la ecuación de Poisson. Observe que esta ecuación es importante en el sentido de que en el lado derecho de la ecuación que tenemos, pues tenemos algo que nos dice la distribución de carga. ¿Cómo es la carga en el espacio? Y en el lado izquierdo tenemos una ecuación que si resolvemos nos va a dar el potencial eléctrico, que con el potencial eléctrico pues puedo calcular el campo eléctrico. O sea, que el lado izquierdo tiene que ver algo con el campo eléctrico. Lo mismo podemos hacer, resulta que podemos hacer con la gravedad. La gravedad, también el campo gravitacional, podemos calcular la divergencia y resulta que de la misma manera va a depender, ¿okay?, de la densidad de materia, de masa, donde estamos calculando esa divergencia.
Este negativo que está aquí, lo que quiere decir es como la densidad de masa siempre es positiva. Este negativo nos está diciendo que la divergencia siempre va a ser negativa. O sea, que va a estar apuntando hacia un punto. Básicamente diciéndonos que la interacción gravitacional es una siempre de atracción. ¿Ok? Bueno, pero eso no es el punto importante. El punto importante es que, de igual manera, la divergencia es igual a algo o es proporcional a algo que depende de la distribución de masa. De igual manera que en el campo electroestático, yo puedo escribir el campo gravitacional como la divergencia de un potencial gravitacional. ¿Okay? Sustituyendo esto aquí, voy a llegar a una ecuación parecida a la de Poisson, en el sentido que tengo el laplaciano de ese potencial en el lado izquierdo, que eso me va a decir algo sobre la gravedad, y en el lado derecho tengo algo que me dice cómo está distribuido la materia, la masa. ¿Okay? Lo que queremos es generalizar esta ecuación. ¿Okay? Esta ecuación es la que queremos generalizar para relatividad. En el lado derecho de esta ecuación tenemos algo que nos está diciendo algo sobre la materia. En relatividad tiene que haber algo que nos diga cómo está distribuido la materia y energía en el universo. O en el espacio, ¿verdad? Que estamos mirando. Y eso lo estudiamos en el capítulo anterior o varios capítulos atrás. Eso es el tensor tensión-energía. Así que en el lado derecho vamos a tener algo que es proporcional, o debemos tener algo que es proporcional al tensor tensión-energía. Esta K, o capa se supone que sea, pero mis capas parecen K, es una constante que tenemos que determinar. Simplemente estoy diciendo que es proporcional a ese tensor tensión-energía. Y en el lado izquierdo debo tener algo que me va a dar la gravedad, ¿verdad? Siguiendo con la ecuación que vimos anteriormente. ¿Okay? Como en el lado derecho lo que tengo es un tensor de rango 2, pues eso significa que en el lado izquierdo, si quiero una ecuación tensorial, debo tener un tensor de rango 2. ¿Okay? A ese tensor, que denominamos con la letra G mayúscula, lo llamamos el tensor de Einstein. Como este tensor nos está diciendo algo o nos tiene que decir algo de la gravedad, gravedad en relatividad general es curvatura. Así que este tensor va a depender o nos va a decir algo sobre la curvatura del espacio-tiempo. Y pues a través de esa curvatura nos está diciendo algo o nos va a decir algo sobre la métrica en ese espacio-tiempo. ¿Okay? Así que en los próximos videos vamos a desarrollar esta idea y vamos a tratar de encontrar este vector o este tensor de Einstein, este tensor G mayúsculo.